Romanos capítulos 1 al 3. ¿Por qué será que San Pablo es una figura tan importante en la Biblia? ¿Por qué en el libro de Hechos generalmente habla de San Pablo y de aquello que hizo para llevar a Cristo a los demás? Estas son unas de las preguntas que se nos pueden plantear, que por ejemplo a mí me sucedía de ¿por qué se centran tanto en San Pablo, en cómo él compartía el Evangelio y no habla más de las demás personas? Y es que San Pablo fue un pero que tan gran ejemplo de cómo seguir a Jesús, de una persona totalmente entregada, de una persona que era totalmente diferente antes de su encuentro con Jesús y que una vez tiene ese encuentro, su vida cambia radicalmente y vive por y para Jesús, vive por y para compartir esa salvación, ese amor que él ha recibido y que no puede callarse, que tiene que compartirlo, porque él ha experimentado pues esa salvación, o sea, ese amor que Jesús le otorgó en ese encuentro y que le seguía otorgando a lo largo de su vida. Algo que especialmente me impactó es en la introducción de las epístolas de San Pablo, porque aquí en Romanos empezamos con las epístolas de San Pablo, con unas cartas que San Pablo pues escribe a las comunidades para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas, porque ellos generalmente o eran gentiles, que eran personas que no eran judías, o lo más seguro es que fuesen personas judías y claro, o sea, ellos venían de un pensamiento pues similar, pero de repente de una ley de Moisés que ellos tenían como en el foco, se les dice que deben de poner el foco en la fe en lugar de en la ley de Moisés, sin dejar de lado obviamente la ley de Moisés, porque la ley de Moisés también fue dada por Dios. Sin embargo, pues claro, hay muchas cosas que no cuadran, hay mucha persecución, muchas diferencias, muchos conflictos y San Pablo se encarga de explicar las cosas, de mandarles cartas, de también él en Hechos de los Apóstoles se muestra cómo hacía seguimiento, que no simplemente era, pues voy allí, predico, que se conviertan y ya está, sino que a él lo que le gustaba era, pues se han convertido, es increíble, pero también me gusta acompañarlos en este proceso, porque la fe no es solamente cuando te conviertes, sino también tiene un seguimiento. Entonces, imaginaos que es muy probable que a lo largo de tu camino de fe pues tengas crisis internas, tengas luchas, o sea, te cueste en algunas ocasiones creer, porque creer es fácil, pero no es fácil. Para algunas personas es muy fácil, pero para otras personas es muy difícil o incluso imposible o no se lo plantean. Entonces, ese seguimiento es importante. Y San Pablo, lo que os comentaba que me llamó mucho la atención y que me encantó, es el cómo se describe en esa introducción, que dice, Pablo es un apasionado, un alma de fuego que se entrega sin medida a un ideal. Dios es todo para él, le sirve con lealtad absoluta. Solo en él, solo en Dios, está la salvación. Se reconoce como último de todos, ya que fue perseguidor. O sea, San Pablo era perseguidor a muerte de los cristianos, porque San Pablo era fariseo. Era judío y él había recibido una profunda educación religiosa según las doctrinas fariseas. Entonces, a ellos les costaba mucho, o sea, y no querían oír. Ellos se pensaban que eran los únicos que lo hacían bien, eran los únicos que pensaban que se iban a salvar. Sin embargo, pues Jesús vino y le cambió todos los planes a Pablo, porque gracias a ese encuentro en el camino de Damasco, pues cambia y desde aquel momento dedica toda su vida activa al servicio de Cristo. Y se observa, o sea, es que se muestra, no simplemente lo dice, es que con actos también lo demuestra. Pues nos presenta un poquito más de Pablo en esta introducción y nos dice que Pablo provenía de una familia judía, de la tribu de Benjamín, de las tribus de Israel, si os acordáis por el Antiguo Testamento, que son 12 tribus, las 12 tribus de Jacob, pues habían 12 personas y de esas 12 estaba Benjamín. Y pues de esa tribu, de esa familia, provenía Pablo. Y dicen que él nació en Tarso de Cilicia y esta epístola a los romanos fue escrito bastante tarde en su carrera. De hecho, dice que se supone que está escrita en invierno del año 55-56 después de Cristo. Se supone, o sea, no está muy claro, pero es una aproximación. Entonces esta epístola a los romanos es la más conocida y comentada de las cartas paulinas. O sea, el asunto central es Jesucristo, o sea, el foco
lo pone en lo importante, en Dios. O sea, en esta carta sí que es verdad que las otras cartas también se centra en la iglesia, en los retos, los problemas. Sin embargo, Romanos se enfoca más en Dios, o sea, el foco está en Dios. Además de que se observa que Dios es la palabra más importante en esta epístola, ya que se nombra 153 veces, que es un promedio de una palabra cada 46. Y esto es más frecuente que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Otra de las palabras que más se repiten son ley, Cristo, pecado, Señor y fe. Así que bien, o sea, ¿qué trata este libro? ¿De qué nos hablan estos primeros capítulos? Primero, Pablo se presenta y su presentación es buenísima porque él se presenta como siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación y escogido para el Evangelio de Dios. Y esto, junto con otras cosas que he estado viendo durante el estudio de estos capítulos, se me ha venido la pregunta de ¿quién soy? O sea, ¿qué pregunta que puede parecer tan fácil de decir, sí, soy tal persona, tengo estos años, estudio esto, trabajo en esto, he hecho esto a lo largo de mi vida, pero realmente ¿quién eres? Pues San Pablo es un ejemplo de alguien que tenía muy claro quién era y es alguien que, ante todo, o sea, en el inicio de la carta, da gracias a Dios por todos ellos, o sea, por todos aquellos a los que se dirigía, que en este caso eran los romanos, y se ve esa relación tan íntima que tiene con Dios porque decía, Dios es testigo de lo mucho que me acuerdo de vosotros en las oraciones, que lo que oraba San Pablo era que si era la voluntad del Señor, él quería visitarles, ya no solo para darles, sino también para recibir de ellos, porque decía, me gustaría visitaros para comunicaros algún don espiritual, si es posible, y sino para sentir entre vosotros el mutuo consuelo de la fe que compartimos, que esto es precioso porque la fe se vive en comunidad, o sea, cuando uno está débil, el otro ayuda, cuando uno cae, el otro le levanta. Y bueno, se ve cómo San Pablo conoce la Escritura, conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios, porque continuamente está haciendo referencias a la Escritura. Fijaos que hay algo interesante, porque en el Nuevo Testamento está lleno de citas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, quiere decir que sí, el Nuevo Testamento es importante, pero el Antiguo también, porque venimos del Antiguo y en el Antiguo se pueden observar todas las promesas que se cumplen en el Nuevo Testamento y eso es precioso, el ver también de dónde venimos. Luego empieza hablando sobre qué es el Evangelio. Y nos lo define. El Evangelio es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, se revela el carácter de Dios. Si alguien quiere conocer a Dios, o sea, yo siempre dice, es que yo no sé quién es Dios o yo no conozco a Dios, tú puedes presentar a Dios, pero la mejor manera de tú, o sea, tú mismo, tú personalmente, en tu intimidad, conocer a Dios es leyendo la Biblia, porque no hay mejor forma de conocer cómo es Dios que aquí, que es literalmente la palabra de Dios. Y Él se va revelando el cómo es, qué hace. La verdad que te sorprenderás porque es increíble. O sea, para mí lo que más me impacta de cómo es Dios es el amor que nos tiene y es un amor que no merecemos. O sea, es que no lo merecemos, pero aún así Él nos sigue amando inmensamente e inexplicablemente. Habla de la ira de Dios en el pasado, de esas consecuencias del pecado, que Dios y la justicia son incompatibles y que la ira de Dios se revela contra las maldades y contra las injusticias de los hombres. Luego también habla de que pues, no hay excusa cuando habiendo conocido a Dios no se alaba o no se da gracias. En lugar de eso, o sea, habla del pasado, que en lugar de pues, hacer lo que se debía hacer, decidieron abandonar a Dios, aun conociéndole. Entonces decía, jactándose de sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Entonces, pues Dios respetó esa libertad y si ellos querían lo que querían, pues Dios se lo dio. Entonces, Dios los entregó a sus apetencias y deseos, que una de las cosas que dice es que deshonraron sus propios cuerpos, habla de la inmoralidad sexual y que cambian la verdad de Dios por la mentira. O sea, vemos cómo el alejarse de Dios acaba en desorden moral. Y vemos cómo también Pablo era alguien muy valiente, porque Pablo
escribió esto a una cultura que no estaba de acuerdo con él. O sea, es que estaba hablando justamente todo lo contrario a lo que hacían. ¿Qué es lo que nos sucede? Que muchas veces que nos digan la verdad, no nos sienta tan bien. Y bueno, pues vemos cómo sacar a Dios de nuestra vida lleva a la injusticia, a la perversidad, a la codicia, a la maldad. Porque si Dios es bueno, lo contrario, o sea, cuando rechazamos al bien, ¿qué estamos aceptando? El mal. Y cuando rechazamos la verdad, ¿qué estamos aceptando? La mentira. El capítulo 2 habla sobre la ira de Dios que viene sobre todos. Y esto, o sea, es muy fuerte porque tú estás leyendo tan tranquila, que está dando gracias, no sé qué, y de repente te habla de tú a tú, Pablo. O sea, es que empieza, por eso tú que juzgas, quien quiera que seas, no tienes excusa, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que haces lo mismo que aquellos a quienes juzgas. Y nos contrasta nuestro juicio al juicio de Dios, que no tiene nada que ver, porque Dios juzga conforme a la verdad. Y nosotros juzgamos, pues, por ejemplo, en base a la envidia, en base a pues, la rabia, y Dios juzga conforme a la verdad. O sea, Dios es justo en todo momento. Dios no va a hacer ningún juicio que no sea justo, porque es incompatible con Él. Así que lo que te advierte es que cuidado con atesorar contra ti ira para ese juicio ante Dios, porque se le dará a cada uno según sus obras. Ostras, yo cuando leí esto, porque es muy normal, o sea, por desgracia, nuestra debilidad humana y hoy en día, o sea, es muy fácil juzgar. O sea, enseguida ya estamos señalando a los demás. Pero aquí te dice, ojo, cuidado, que si estás juzgando a los demás, te estás juzgando a ti mismo, te estás condenando. Entonces lleva cuidado con juzgar, porque no debes juzgar. O sea, es que ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otros? O sea, como si nosotros fuésemos los dueños de la vida. Por eso la típica frase, solo Dios puede juzgarme, porque Dios es quien te ha creado. Y aún así, Él si te juzga en base a la justicia. Dios es imparcial. Le da igual que seas judío, griego, español, alemán, portugués. O sea, Dios nos ama a todos, seamos quien seamos. Habla de la responsabilidad de los que no conocen la ley y de los que conocen la ley. Que obviamente los que conocen la ley tienen más responsabilidad que los que no la conocen. Porque si tú no sabes algo, ¿qué le vas a hacer? Pero también es como, pues no voy a leer esto porque como sé que me va a decir algo, eso está feo, eso está feo. Pero habla de las personas que no conocen la ley o que no han tenido ese privilegio de poder conocerla, que se les juzgará conforme a eso, y las personas que la conocen, pues aún tendrán más responsabilidad porque sí que saben lo que está bien y lo que no está bien. Dios considera justos a los que cumplen la ley. Y luego habla del judío inobservante, porque habla de alguien que está todo el rato señalando a alguien y le dice, tú que instruyes a otros, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Tú que te glorías en la ley, deshonras a Dios al transgredirla, porque, como dice la Escritura, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre los gentiles. Esto, cuidado, porque en mi testimonio cuando lo cuento hablo de esto, de que justamente cuando empecé a conocer a personas supuestamente cristianas, pues yo decía, ¿esto es ser cristiano? Pues para esto no quiero ser cristiano. O sea, cuidado. O sea, a nosotros nos pueden odiar porque no están de acuerdo con lo que decimos, pero que odien a Dios por nosotros, o sea, que nosotros estemos dando una imagen que no es y que digan, eso es ser cristiano, ser de esa manera tan mala, tal, o sea, eso no es ser cristiano. Entonces, también es una responsabilidad en nosotros de decir, somos cristianos, que sí, que somos débiles, fallamos, pero pues sabiendo que somos débiles y que fallamos, también está bien pedir perdón, porque eso da mucho ejemplo. Ser judío no depende de la apariencia exterior, porque les estaba hablando de qué es realmente un verdadero judío, que dice, el verdadero judío lo es en el interior y la verdadera circuncisión es la del corazón, porque se llegó a un punto en que ya era todo lo de fuera, ¿no? El aparentar, que sí, yo soy el primero en llegar a la sinagoga, en los primeros asientos, pero realmente en tu corazón, ¿cómo está? ¿Sabes? ¿En tu corazón realmente quieres adorar a Dios o quieres que los demás te alaben a ti? Entonces, lo que estaba diciendo aquí era la importancia del interior y la importancia de ser sincero de corazón. En el capítulo 3 empieza con un gran título, Dios siempre justo, y les habla de la ventaja del judío, que sí, que es grande, porque
pues quieras o no, ante todo les fueron confiados los oráculos de Dios, o sea, las promesas de Dios, y ellos también tienen que sentirse pues importantes por esto. Dice, ¿acaso puede frustrar su infidelidad la fidelidad de Dios? De ningún modo. Dios tiene que ser veraz, es decir, que Dios siempre cumple lo que dice. Y vemos cómo Pablo pues continuamente está respondiendo esas típicas dudas que se solían tener o esas confusiones o desorientaciones que podían tener ellos porque a lo mejor no lo tenían claro. Entonces aquí lo va aclarando todo y es como que se va metiendo en la cabeza de cada uno para responder esas dudas que se hacen. Nadie será justificado ante él porque haya cumplido la ley, pues la ley solo proporciona el conocimiento del pecado. Y luego habla de que todos los que creen son justificados por Jesús gratuitamente, que Jesús fue el instrumento de propiciación y que se recibe el perdón mediante la fe. Y Dios mostró su justicia pasando por alto los pecados cometidos anteriormente. Es decir, Jesús nos sustituye, o sea, toma nuestro lugar para que nosotros tengamos libertad y para que nosotros seamos libres del pecado. Porque aquel que no pecó vino a ofrecerse, a entregarse voluntariamente por todos nosotros, por nuestra salvación. El hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley. Solo hay un Dios que justificará a todos por la fe. Y acaba diciendo San Pablo, por supuesto, entonces, ¿elimina la fe el valor de la ley? Dice, de ningún modo, más bien la consolidamos. Y bueno, pues aquí una de las cosas que dice es estas tres palabras que se nombran tanto como son la justificación, la redención y la propiciación. Que la justificación lo que hace es resolver el problema de la culpabilidad del hombre ante un juez justo. Luego la redención resuelve el problema del hombre en cuanto a su esclavitud al pecado. Y por último la propiciación resuelve el problema de ofender a Dios. Así que, pues con todo esto, vemos como si tenemos el foco en Jesús, en Dios, como lo tenía San Pablo, pues vamos a ir abriendo los ojos, vamos a ir viendo la verdad, se nos va a ir dando claridad. Si nos dejamos guiar, nos guiarán. Si nos dejamos amar, nos amarán. Pero todo depende de esa libertad, porque nosotros somos libres de escoger, gracias a Dios, lo que queremos. Entonces, pues aquí lo que te está mostrando Pablo es todo, o sea, todo tal cual, no te está escondiendo nada, te lo está diciendo todo, porque habría cosas que podría decir, bueno, me la callo, porque así convenzco. No. Pablo lo dice todo. Y esto es increíble porque se ve una seguridad y una firmeza y una valentía a la hora de hablar que la verdad que es admirable. Pero como diría él, todo gracias a Dios. Y así es. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.